Hoy 4 de noviembre celebramos a un gran santo italiano del siglo XVI llamado San Carlos Borromeo. Nació en la zona norte de Italia, muy cerca del lago Maggiore, de una familia noble, familia de alta alcurnia, muy bien posicionada y con muchos contactos tanto en la vida civil como en la vida eclesiástica. Esta familia, de hecho el tío de Carlos Borromeo llegó a ser papa, el Papa Pío IV, quien llevó a su sobrino Carlos a trabajar en el Vaticano, a la Santa Sede con él, en un puesto muy importante que hoy llamaríamos como secretario de Estado. Y ahí estuvo trabajando San Carlos Borromeo junto con su tío, el Papa. Luego de estar un tiempo en Roma, estudió los estudios eclesiásticos, también se graduó en Derecho, se dirigió a Milán como sacerdote y ahí lo hicieron obispo de Milán. Cardenal también de la Iglesia Católica, un hombre que recorrió toda la diócesis. No fue un obispo de oficina, no fue un obispo de escritorio, sino un obispo muy cercano a sus fieles, a su comunidad. Tenía San Carlos Borromeo una especial sensibilidad o cariño hacia los pobres y enfermos, o sea, hacia los más necesitados en el orden físico y material. Hubo un año en el cual había hambre en Milán porque las cosechas habían sido un fracaso y bueno, vino una hambruna. Y cuenta la historia él mismo, San Carlos Borromeo, con su fortuna, la fortuna de la familia, porque era, repito, de familia rica, con su fortuna, o parte de ella, alimentó durante 3 meses a 3.000 pobres todos los días. También usó parte de esa riqueza para edificar hospitales, fundar hospicios, casas de formación. Fundó 3 seminarios Carlos Borromeo. Muy preocupado también por la formación del clero y la formación cristiana del pueblo en general. Hizo, además de los seminarios, construyó escuelas o lugares de formación, escuela de catequesis diríamos hoy, 700 escuelas de formación de catequesis. Muy preocupado por la formación del clero, porque la formación del clero, tanto espiritual, moral, teológica, era bastante mediocre, y la vida también del clero en alguna medida, e incluso de los obispos. De hecho, en aquellos años se organizó en la iglesia un concilio llamado el Concilio de Trento, muy importante. San Carlos Borromeo fue uno de los promotores y principales organizadores del Concilio de Trento, el cual tuvo como finalidad, o una de las finalidades, reformar la vida de los sacerdotes y reformar, mejorar también la vida de los obispos, que llevaban por lo general una vida muy disipada por aquel entonces. Con lo cual el Concilio de Trento se propuso esto, ¿no es cierto? Luego del concilio, Carlos Borromeo intentó aplicar aquello que el Concilio de Trento pidió en orden a la reforma de los sacerdotes y de los obispos, con bastante éxito, aunque también hay que decir, algunos se le opusieron a Carlos Borromeo, algunos sacerdotes de la diócesis, porque claro, se pedía una vida
más espiritual, más desapegada. Y había personas que estaban tanto en la vida civil como en la vida de la iglesia, personas que estaban muy cómodas. Por ejemplo, había una orden religiosa, la orden de los umiliati, así llamada, de los humillados, que si bien eran pocos en número, pero tenían muchos bienes, tierras, por ejemplo, estaban muy bien económicamente. Y bueno, se opusieron a la reforma del obispo Carlos, no quisieron saber nada, porque sentían que, bueno, tenían que salir de esa zona de confort, para vivir un poco más austeramente. Tanto que un sacerdote de estos se ofreció él, a cambio de dinero, de una paga, se ofreció asesinarlo a Carlos. Este sacerdote llamado Jerónimo Farina se acercó a Carlos Borromeo, estaba en una capilla orando, con un arma le disparó, la bala le pegó en la ropa al obispo, pero no lo mató. Felizmente no lo mató. Bueno, esto para ver cómo también los santos a veces generan incomodidades, reticencias a aquellos que no quieren ser santos, o que quieren mantenerse en una posición más tranquila, más cómoda, en una zona de confort. Bueno, y algo similar ocurrió con las autoridades civiles. Tenía fuertes encontronazos San Carlos Borromeo con el poder civil. No era en absoluto un subordinado a las autoridades civiles, para nada. No era Carlos Borromeo una persona obsecuente con las autoridades civiles. Por la misma razón, por este intento de reforma espiritual en la vida del pueblo, es que lo rechazaron. E hicieron todo lo posible las autoridades civiles para desplazarlo, o sea, sacárselo de encima, ¿no?, a San Carlos. Incluso hablaron con el rey. Se desató entre los años 1576 y 1578 una gran epidemia. Hubo muchos contagiados, muchos muertos, y ahí también lo vemos en primera línea a San Carlos Borromeo junto con algunos sacerdotes y otros fieles atendiendo a los enfermos. Los hospitales no daban abasto. Resulta que en ese momento el gobernador de Milán escapó con otros políticos, con otros magistrados, escapó de ahí de Milán por miedo al contagio. Y San Carlos Borromeo le escribió una carta diciéndole que era un cobarde y que él tenía la obligación de estar junto con su pueblo, atendiendo sin miedo a los enfermos, al pueblo, a ellos encomendados. Bueno, pidamos a San Carlos Borromeo, quien murió joven a los 46 años de una enfermedad. Pidamos que también nos dé el Señor ese celo por las almas, ese deseo de llegar con Cristo a los demás, especialmente a los que más necesitan, en el orden espiritual, en el orden físico, a los enfermos, y en el orden material. Que San Carlos Borromeo también nos ayude a salir en esa zona de confort en la cual quizás a veces estamos
Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Carlos Borromeo ruega por nosotros.